Vamos a leer el capítulo 12 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. ¿Es que acaso se vive de verdad en la tierra? No por siempre en la tierra, solo breve tiempo aquí. Aunque sea jade, también se quiebra, aunque sea oro, también se hiende, y aún el plumaje de quetzal se desgarra, no por siempre en la tierra, solo breve tiempo aquí. Netzahualcoyotl. La piedra Itztli, labrada en forma de puñal, era negra y no tenía los polvos dorados que a veces se aprecian en la substancia interior de otras piedras de ese material volcánico, y que, al ser pulidas para usarlas en adornos y en joyería, lucen al reflejar la luz del sol. El puñal tenía mango burdo de madera y era una de las armas que el ejército de la Triple Alianza recibía de los pueblos tributarios como pago exigido por vasallaje al güey Tlatocayotl azteca. Muchas de las 360 naciones sujetas a su padre, el rey Axayácatl, organizadas por el imperio en 39 provincias, pagaban su tributo en forma de armamento, sobre todo aquellas comarcas que estaban cerca de los volcanes de los que se extraía la obsidiana. No era uno de esos puñales artísticos y lujosos de mangos de metal o de mosaico de piedras labradas como el jade, adornados con incrustaciones de piedras preciosas para las ceremonias sagradas que los sacerdotes del templo utilizaban, sino que se trataba de un burdo puñal para ser usado en la guerra que, cuando menos, cumplía con los elementos necesarios para otorgar la muerte sagrada. La Tonatihuican, la muerte por filo de obsidiana, ya que ese material era el único que poseía todos los simbolismos religiosos necesarios que exigía la cosmovisión implantada por Tlacaelel. Un campeón águila les había comunicado a los niños que acompañaban a los escuadrones de ataque cuerpo a cuerpo que, por órdenes del güey Tlatoani, entrarían muy de madrugada al poblado de Tecaxic y lo arrasarían, pues el emperador había proclamado la Senyautl, la guerra total de exterminio en contra de esa nación. A los escuincles les sorprendió esa noticia inopinada. Pensaban que habían cumplido su misión cabalmente en esa campaña con haber avanzado todo ese día trepando árboles para otear las praderas y regresar corriendo para avisar si estaban libres de enemigos o no. Por lo visto, no era así. La orden, algo inusual, los hizo pensar que habrían oído mal. Pero la aclaración nunca llegó. Los que sí llegaron fueron varios guerreros repartiendo las armas que usarían los chicos para ayudar en esa tarea y cumplir la orden del soberano supremo de la náhuac. Sus mandatos no eran para discutirse o rebatirse, tan solo había que obedecerlos. Moctezuma oía a muchachos mayores que él murmurar acerca de lo extraño de la orden. Lo normal era que las tropas mexicas vencieran al enemigo antagónico y entraran al poblado a saquearlo y hacerse de prisioneros para el sacrificio y de esclavos para el trabajo. Una vez controlada la locación, se les dejaba vivos a las mujeres y los escuincles más pequeños, pero los mayores no corrían con la misma suerte. Se contaba que eso ocurrió en algunas guerras antiguas, como aquella en que Netzahualcoyotl tomó Azcapotzalco después de un sitio de más de 100 días.
En aquella expedición, el monarca Maxtla fue muerto por el rey poeta y la ciudad terminó arrasada. Algo similar supo que había ocurrido en otra guerra en la que él mismo había participado, la guerra en que se subyugó a la vecina Tlatelolco, pero como los chilpayates no habían avanzado al interior de ese Altépetl, no pudieron ver con sus propios ojos a las huestes mexicas exterminando y quemando todo lo que pudieron a su paso hasta llegar al Teocalli Mayor, al que también le prendieron fuego. Finalmente, ellos no sabían mucho de política y la clase de agravio en que había incurrido el cacique de esa población para que la Triple Alianza estuviera buscando sentar precedente en el ejemplar castigo. Después de oír todas las conversaciones, Moctezuma tuvo la idea clara de que esas matanzas para exterminar a todo un Altépetl era algo común entre las naciones del Anáhuac, cosa que le horrorizó al tener que aceptarlo. Aguzó el oído para escuchar el cuchicheo de los soldados que mascullaban por lo bajo. El rumor que fue cobrando más fuerza era que hacía varias semanas el cacique de ese poblado había capturado y matado a varios calpisques mexicas en un descarado intento de sublevación. Esa era una ofensa imperdonable para el poderío de las armas del Tlatocayotl azteca, algo que no podía quedar sin un castigo ejemplar de desagravio, ya que había muchos cobradores de impuestos como los muertos recorriendo continuamente todos los dominios del imperio, así como mercaderes y viajeros mexicas que en el futuro podrían correr la misma suerte que los muertos que iban a ser vengados en la mañana del mes de Atlacahualco del año Chiclley-Tochtli. De esa manera, en un futuro, las provincias que siquiera hubieran pensado en sublevarse y ofender al hombre más poderoso de la Anáhuac tendrían la oportunidad de pensarlo 2 veces antes de hacerlo. Con la mirada perdida en la obsidiana del arma que sopesaba en su mano, Moctezuma salió de la barraca para vagar sin rumbo bajo un cielo encendido de estrellas. Montó el puñal en su funda y su mente empezó a navegar por el mar de los recuerdos que fluían en torrente, en un vano intento para hacer pensar al muchacho que esa arma también era una evocación y no una realidad. Entonces le vino a la mente un recuerdo de un viaje que hiciera años atrás a Sierra Navajas, el lugar en el que Imperio principalmente se abastecía de la obsidiana. Su padre lo había mandado junto con su hermano Tlacahuepan para que acompañaran a un calpisque y a su comitiva para que conocieran ese lugar situado al noreste de Teotihuacán. Habían pasado por escabrosos caminos de veredas estrechas para llegar al cerro Iztépetl entre el verdor de bosques de altos árboles de coníferas y encinales. Subieron y bajaron muchas lomas y salvaron varios ríos entre resbalones y dando traspiés él y su hermano, encorvados por la fatiga, al no poder mantener el paso de los hombres adultos. Aunque esos días de primavera no eran tan malos, pues eran templados con noches despejadas, Moctezuma recordaba terminar las jornadas con los tobillos adoloridos y torcidos por las piedras sueltas que se volteaban al pisarlas. En las faldas del volcán estaban asentados los talleres de los pedreros de obsidiana.
Ahí trabajaban algunos 200 obreros en mesas talladas en la piedra bajo el cielo abierto al mando de Texoymayati. El cobrador de tributos y el jefe de taller se pusieron a platicar acerca de la orden del rey de México, consistente en duplicar la producción de filos de obsidiana para las espadas de los guerreros de la Triple Alianza, porque el que se surtía hasta ese entonces era ya insuficiente para los insumos que requería el ejército siempre creciente de Tlatocayotl azteca. Cuando el cobrador de impuestos se enteró de que la persona con la que estaba hablando no era la máxima autoridad en ese lugar, preguntó por él. Para encontrarlo, habría que subir a la cima del cerro o esperar a esa noche para verlo, si es que no se quedaba allá a dormir, y entonces habría que aguardar un día más. Impaciente por terminar con el asunto de su viaje, el cobrador de impuestos y representante directo del Hueytlatoani les dijo a todos sus acompañantes que era mejor subir y no esperar. Cuando llegaron a la cima del cerro, mientras los adultos hacían sus aburridas negociaciones, los dos niños decidieron entretenerse buscando entre los pedazos de piedra quebrada en los alrededores de la bocamina, en donde había abundante pedacería tirada por doquier. Moctezuma buscaba una buena piedra para llevarse de recuerdo, de preferencia verde o dorada, que fuera diferente al negro de la obsidiana que normalmente se usaba para las armas. Recogieron varias, cada vez suplantando la que les parecía más bella por otra mejor, hasta que Moctezuma encontró una que le pareció la más hermosa por su rareza y sus colores. Al girarla con su mano, bajo el vidrio negro transparente se podían apreciar colores morados, verdes, azules, haciendo círculos concéntricos, y esos matices se transformaban en destellos al reflejar los rayos del sol. Era una piedra que llamaban obsidiana arcoíris, y de inmediato pensó que se la regalaría a su madre cuando regresara al palacio. En menos de lo que un sensontle cambia el tono de su canto, su hermano ya estaba intentando arrebatársela con la excusa de que él la había visto primero, por lo que iniciaron un forcejeo por la posesión de la piedra. El cobrador de impuestos y el encargado de la mina suspendieron la plática para observar divertidos la pelea de los escuincles. No pasó mucho tiempo cuando su hermano lo tiró al suelo, lo que hizo que la espalda de Moctezuma sufriera pequeñas cortaduras por los filos de las piedras dispersas. Un jalón de su hermano para arrebatarle el pedazo de Ixtli le hizo ponerse de pie y continuar en el forcejeo con el dolor en la espalda y la sensación de que le corría sangre a causa de las cortadas. Eso le dio más coraje para intentar ganarle a ese tramposo, pero la superioridad de la fuerza de su hermano mayor le dio la certeza de la futilidad de su intento. En un último jalón, cuando supo que de no soltar la piedra podría sufrir una gran cortada en la mano, Moctezuma dejó de luchar y su hermano salió volando a consecuencia del esfuerzo implementado para dar el jalón. Trastabilló sin poder mantener el equilibrio y cayó de espaldas con la piedra de la discordia en la mano, provocándose una cortada descomunal en el antebrazo derecho que le había servido para amortiguar su caída. Para su desgracia, su hermano había caído encima de un gran pedazo de obsidiana que acabó luciendo cubierto de sangre. Tlacahuepan se levantó y después de revisar la herida e intentar en vano con su otra mano detener la hemorragia, le enseñó el brazo cortado a Moctezuma con lágrimas en los ojos y acusándolo de ser el culpable de su laceración. Moctezuma rió bajito y sintió gusto de ver a su hermano mayor herido y se felicitó en su interior por esa pequeña victoria. «Vete a la chinampa», le contestó Moctezuma, con la típica expresión de alguien que ya no quiere saber nada más de un asunto concluido.
pero de eso ya habían pasado un par de años y se encontraba en una situación muy diferente. Antes de que amaneciera, tendría que acompañar a las Fuerzas Armadas de la Triple Alianza a emprender una acción en la que quizás sería obligado a matar a otro ser humano. Nunca lo había hecho antes en sus 10 años de vida, y por eso sentía esa fluctuación de emociones. Aunque en el fondo sabía que esa prueba habría de llegar algún día, hasta ese momento se había juzgado él mismo como incapaz de conseguirlo. ¿Cómo hacerlo si eso iba en contra de las enseñanzas de su dios Quetzalcóatl? Eso iba en contra de la creación de Ometeotl, quien insufló el universo de su realización con la vida de los seres humanos. Y esa vida era la epifanía, el pináculo de toda su obra y lo que daba sentido a todo, para que así pudiera darse el amor y ello llevara a la preservación de la vida. Para él, acabar con la misma era ir en contra de los preceptos del Tloquenahuaque, y eso hacía que su mente y todo su ser se moldearan en una horma de tristeza. Muy temprano en la mañana, el grueso balido del caracol rompería el tenso silencio nocturno con su ronco ulular para dar la orden de avance en contra del poblado de Tecaxic, con el propósito de entrar en él a fuego y sangre para después arrasarlo. La disposición era matar a todos sus habitantes. Quizá los guerreros tomarían a los combatientes que formaban la salvaguardia del poblado y que fueran considerados aptos para el sacrificio en el templo mayor como prisioneros. Pero los demás habrían de morir, ya que los capitanes que comandaban su brigada habían recibido órdenes de ultimar a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Sabía que no podría dormir, pero lo intentaría para soñar que esa orden que escuchó había sido tan solo una pesadilla. Amaneció la mañana siguiente tras esa noche cargada de zozobra, en la que, si acaso durmió, lo hizo muy mal. Cuando el cielo apenas se empezaba a manchar de luz, pues el sol todavía no asomaba por encima de la cresta de la sierra, los guerreros que habían entrado una hora antes al poblado con la asesina eficiencia de una máquina de guerra, ya habían destrozado a la pobre resistencia que ofrecieron los soldados Matlatzincacs. La inminencia de la extinción les había hecho retroceder para que tan solo momentos más tarde fueran avasallados. A continuación, el capitán que dirigía su escuadrón dio la orden de empezar su labor casa por casa para buscar sobrevivientes. Moctezuma encontró al guerrero adulto que le tocó acompañar cuando estaba terminando de arreglarse, amarrando su amuleto de diminuto colibrí disecado a la funda de su puñal. Se había pintado de negro el cuerpo, que estaba completamente tasajeado de tantas cicatrices que eran la crónica de sus muchas batallas libradas, y eran de todas formas y tamaños posibles, largas, rugosas, profundas, arqueadas y remolidas, aunque trataba de disimularlas con muchas escaras y tatuajes que le cubrían su piel. La cara se la había pintado de blanco con sombras negras alrededor de los ojos para darle forma de una calavera que tenía las dimensiones de los dientes exageradas, lo que hacía lucir su firme mandíbula de barbilla cuadrada más vigorosa y temible. Del cuello le colgaba un collar de huesos humanos pequeños como falanges, vértebras y pedazos de mandíbulas. Un besote redondo de obsidiana lucía bajo su labio inferior
y descubría sus dientes limados, aserrados y filosos. La figura señera y altiva del guerrero, además de su fortaleza que se podía adivinar en sus enormes músculos, pero más que todo la aplicación que ponía en su trabajo al empeñar tanto tiempo y poner tanto cuidado en prepararse para su labor, le dio la confianza a Moctezuma de que iría a esa misión bien protegido, en caso de que se encontraran con varios adultos mayores o mujeres fuertes que pudieran herirle o matarle. En el segundo jacal al que entraron, Moctezuma se encontró con el momento que estaba rehuyendo con la mente, pero que en el fondo sabía que tendría que llegar de manera inexorable. En la paupérrima choza había una mujer adulta, una muchacha adolescente y 2 niños. El mayor tendría 1 año menos que él, el otro era un pequeño de unos 2 años. El guerrero mexica dio un golpe con la parte trasera del hacha en la cabeza de la madre y se encargó de controlar a la muchacha, que se defendía como podía y daba gritos histéricos de terror. Sabía que su vida y la de sus familiares acabarían en esos momentos y se defendía con uñas y dientes del guerrero que la tenía sometida. Moctezuma se acercó al muchacho de más edad, quien también tenía un instrumento de hueso pulido puntiagudo en su mano derecha. Su hermanito menor se había refugiado en un rincón del cuarto, detrás de su hermano. Moctezuma se alegró de que su rival tuviera un arma. Así, el quitarle la vida sería resultado de una lucha a muerte y no como consecuencia de matar a un inocente desvalido y desarmado, como lo sería su hermanito si se hubiera encontrado solo en la humilde vivienda. Eso era en realidad a lo que le temía, pues siempre tuvo dudas de tener el valor de matar a una víctima inocente. Sabía que el guerrero adulto estaba postergando asesinar a las mujeres para ser testigo de la escena en la que el hijo del Huey Tlatoani cobraría su primera víctima humana, ya que de llegar ese muchacho algún día a la primera magistratura del imperio, esa anécdota sería invaluable y digna de contar a sus nietos y bisnietos. Moctezuma se acercó despacio a su rival y amagó con atacarlo 2 veces para estudiar su reacción. Como ya lo había planeado en los largos años de preparación para ese momento, se fue llenando la mente a propósito de recuerdos de sacrificios que había visto a lo largo de toda su vida. Todos esos actos en los que fue testigo del momento en el que el puñal penetraba en el abdomen de una víctima volvieron en ese instante a su mente. También procuró evocar todos esos pensamientos en que le sucedieron cosas malas y que sintió mucho coraje y ganas de matar a su agresor. Eso quizá le provocaría el odio que necesitaba para cumplir su obligación. A su mente llegó el momento en que, siendo un chilpayate muy pequeño, estuvo muy cerca de morir de una forma horrenda si su abuelo no hubiera llegado a tiempo para rescatarlo. Y también se acordó de cuando vio el asesinato de su niña amada. Entonces arribaron a su mente las palabras que tantas veces escuchara de tanta gente que decían que vivían en tiempos de injusticia, en un mundo en el cual, si no mataba, moriría. Nada importaba si la situación era justa o no. No se podía tener compasión de nadie, pues de otra manera la víctima, en todos los casos, sería el débil de carácter. Ahí estaba él, en ese duelo, en el cual, si acaso fallaba, él podría ser el muerto. Por su mente pasaron fugaces pensamientos de las enseñanzas de su abuelo Nezahualcóyotl, recuerdos de cuando les contó cómo había sobrevivido tanto tiempo escapando de los cientos de guerreros que querían asesinarlo, pero sobrevivió dominando el arte de la falacia, del disfraz, de aparentar ser lo que no era para engañar a los enemigos y así poder servir a la Toltecáyotl.
Esas enseñanzas después fueron ampliadas por Acapiotzin, cuando les contaba a él y a Nezahualpili que todo adepto de Quetzalcóatl le tendría que llegar el momento en que iría en contra de su propio Dios y su religión. Ya en esa instancia les dijo que deberían pretender ser lo que no eran, incluyendo, entre muchas otras cosas, el tener que quitar la vida a otro ser humano, porque la otra opción sería morir. Netzahualcoyotl mismo había sido un experto en esos menesteres y también tuvo que matar a muchos enemigos y participar en guerras y rendir tributo a Huitzilopochtli, para engañar a todos y no despertar suspicacias, todo con el fin de que la Toltecayotl no muriera. Su hora de la verdad había llegado. Ese era el momento decisivo. Había que matar o morir. Matar mucho para fingir estar del lado de la tradición sangrienta que dominaba la cuenca del Anáhuac, la de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, aunque eso fuera en contra de los principios fundamentales de la religión que ellos profesaban hacia el Dios bueno del Oriente. Era esa la única manera de sobrevivir y de seguir el plan trazado por Netzahualcoyotl para que en un futuro tener la posibilidad de llegar a destruir el imperio del sol apócrifo, del enemigo de su dios Quetzalcóatl. No sentía miedo, ni siquiera admitía la posibilidad de salir malherido o muerto en ese combate, puesto que sabía que su protector, el guerrero mexica, estaba listo para intervenir en defensa de su protegido en caso de ver que Moctezuma fallaba en su misión. Era una prueba ordenada por su padre, lo sabía, y también sabía que iba a llegar ese momento en que acosara a su rival por segundos que parecieron eternos sin atreverse a dar el golpe mortal. Era como si una barrera invisible le impidiera dar ese paso y romper el embrujo. Pensando que en cualquier momento el guerrero decidiría que se estaba tardando mucho e intervendría para darle muerte a los dos niños al pensar que él era incapaz de matar, lo cual complicaría la situación de cobrar su primera víctima y posiblemente la siguiente ocasión ya no sería así tan fácil, en la intimidad de una choza, sino en el patio del Calmecac, quizá ante una multitud con sus hermanos y sus primos burlándose de él, y su padre avergonzado por un hijo que no tuviera los arrestos para cruzar ese umbral que todo muchacho pipiltín debía cruzar tarde o temprano, como un ritual de pasaje que había que conquistar para algún día llegar a ser un guerrero. Decidió encomendarse a Ometeotl, o mejor, al hombre tecolote, para que le diera la fuerza necesaria y la suerte de no fallar en matar de una vez por todas, para quitarse la presión que sentía al hacerlo por primera vez, aunque ya había quitado la vida muchas veces en las guerras, pero eso no era matar. Eso era rematar a un moribundo, y eso lo hacía sentir igual que cuando mataba a un animal en la cacería. Moctezuma se movió hacia un lado para observar a su atolondrado rival a contraluz, proyectada por las brasas del fogón que generaba un velo de claridad amarillenta que teñía tenuemente la penumbra del jacal. Tras esquivar un movimiento que el muchacho le lanzó con su cuchillo de hueso, dirigido a su yugular, Moctezuma sintió el rugir de la sangre al correr por sus venas y la adrenalina explotar dentro de su cuerpo, como si hubiera estado acumulada en una esponja que de repente hubiera sido apretada para liberar ese fuego líquido que de pronto recorrió todo su cuerpo. Podría jurar que hasta casi pudo oír el apretón
y sentir el fluido deslizarse furioso por sus venas al serle despertado de súbito el instinto primigenio de autoconservación. Aprovechando que el muchacho dejó libre su costado derecho al fallar el golpe, apretó su puñal y lo clavó en el estómago de su rival. No fue muy diferente la experiencia al hender la carne del abdomen del muchacho que la que había adquirido como ayudante de los acuchilladores en las guerras o al pie del Hueyteocalli en los días de inmolación, cuando tenían que destazar cuerpos de los sacrificados, para que practicaran y aprovecharan los restos aún tibios de esos recién muertos. Los sacerdotes del templo y maestros del Calmecac les hacían practicar apuñalamientos en los órganos vitales, con la misma inverecundia que demostrarían si los estuvieran mandando a la clase de hacer figuritas de Huitzilopochtli con semillas de amaranto que daban en la escuela. También le ayudaba el haber ido de cacería con su padre y sus tíos desde que era muy chico, y el haber rematado a los animales cuando estaban ya heridos por flechas o lanzas de los cazadores y seguían agonizando. Entonces, él y sus hermanos se peleaban por ser el primero en rematar al venado, lince, puma, jaguar o jabalí, y así actuar como los matones con muchos tompiates que pretendían ser ante el resto. El desvalido hermanito del muchacho que estaba matando empezó a gemir sobrecogido de pánico. Sus ojitos enrojecidos liberaban lágrimas que corrían cuesta abajo en un rostro desfigurado por el terror. Moctezuma sacó el puñal del abdomen de su rival, quien al recibir el golpe se retorció, herido mortalmente, y dejó caer el arma de hueso mientras miraba con los ojos muy abiertos a su victimario, apretando con su brazo izquierdo su abdomen con gran fuerza por unos momentos mientras caía al piso agonizando. Moctezuma sabía que era más difícil sacar el puñal que introducirlo, ya que el músculo parecía hacerse más duro al ser horadado y algunas veces la succión era tan fuerte que algunos puñales quedaban separados del mango de madera, lo que dificultaba mucho extraer la hoja de obsidiana sin utilizar otro cuchillo para abrir más la herida. Moctezuma nunca escuchó los gritos que esperaba oír del muchacho. Por lo visto la garganta se le había inundado de sangre ahogándolos. Para asegurarse de haber acertado, decidió clavarle el puñal en el cuello, en el lado de la yugular, y al mismo tiempo destrozarle la garganta. Matar al hermanito fue mucho más fácil. En ese momento ya no pensaba, o al menos trataba de no hacerlo. Ya había probado la sangre humana, cruzando ese umbral del territorio prohibido que había señalado Quetzalcóatl, por lo que sentía estar embebido en el embrujo de los dioses de la muerte. Había caído en su trampa. Huitzilopochtli y Tezcatlipoca debían estar celebrando en ese momento al ver la escena. La adrenalina corría libremente por todo su cuerpo. Cuando sacó el puñal del abdomen del muchacho grande, sintió que ya era otro. El chiquillo, por sí solo, se acercó a él y se amarró de sus piernas, a manera de súplica, para que no siguiera atacando a su hermano. O quizás a causa del miedo de que, al ya no tener familiares, ya que el guerrero adulto estaba ultimando a las mujeres, en su inocencia pedía a estos dos hombres que no lo fueran a dejar solo en la oscuridad de esa casa y se lo llevaran con ellos y lo protegieran. Antes de que le ganaran los sentimientos de compasión, lo tomó por la cabellera para levantarle la cabeza hasta que casi lo alzó en vilo y le abrió el cuello
de lado a lado. El guerrero, con gesto de satisfacción, vio que el príncipe había cumplido. Salieron de la casa y se metieron a otra y varias más. En ese día de locura sangrienta, Moctezuma mató a mujeres, niños, niñas y ancianos, como lo había ordenado su padre. Ese fue un día de horror bajo el imperio de los dioses de las tinieblas. Ya con los últimos rayos del sol, los guerreros de Axayácatl sacaban a los muertos y moribundos de los jacales y las casas de paredes de adobe para llevarlos al centro del pueblo y apilarlos ahí, para dejar con esa funesta escena una muestra a la gente de los pueblos cercanos para que atestiguaran las consecuencias que conllevarían el rebelarse ante el poderío de la triple alianza que formaba el Tlatocayotl azteca. A los ojos de Moctezuma, esa masa de carne ensangrentada que se retorcía en diferentes montones de cuerpos enredados y que imposibilitaba distinguir a los individuos, hacía que todo el conjunto diera la impresión de que, extasiada por el alimento que estaba recibiendo la diosa de la tierra Tlaltecutli, había engendrado de súbito a Zipactli, la bestia de cientos de brazos y piernas, quien cobraba vida ante el asombro de los guerreros mexicas, seguidores de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Los ayes lastimeros que provenían de esa grotesca cortina de muerte parecían irse propagando como un eco de casa en casa, de calle en calle. El coro producido por los gritos de la turba victoriosa se elevaba sobre los desesperados lloros de las víctimas, lo que hacía que el príncipe mexica se preguntara qué facultad de la razón podía llevar a esos hombres a esos niveles de éxtasis o de demencia colectiva. No podía dejar de preguntarse qué fuerza guiaba a los corazones de esos hombres y les despojaba de toda compasión para asesinar de una manera tan bestial. Y aunque sus sentidos no podían asimilar ni comprender el placer morboso de infligir dolor y quitar la vida a otro ser humano, a partir de ese día, él mismo ya era uno más de esos guerreros que seguían la política asesina del reinado de sangre que impuso un hechicero convertido en Dios por los chamanes brujos que fueron sus ancestros. Moctezuma deambuló con el semblante ensombrecido esa tarde por todas las calles, las cuales presentaban las atroces huellas de la devastación. En sus oscuras pupilas se reflejaban los ceñidos haces rojizos que iban convirtiendo a toda una población en ascuas rojas. La noche ya casi caía cuando fue alcanzado por su padre, tras haber subido a lo alto de un cerro cercano que dominaba los valles para tener una mejor vista de la desolación. Todas las casas ardían en llamas y del poblado no quedaba nada. Con un dolor que le estrujaba el corazón en medio de un diluvio de emociones, pensó que por la pesadilla de sangre que vivió en ese lugar, Tecaxic quedaría grabado en su mente como el pueblo donde el maligno, el hombre tecolote,
Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, había ganado una batalla contra su dios Quetzalcóatl, logrando que uno de sus más fieles adeptos matara a gente inocente. No tenía forma de saber en ese momento que en un futuro los Matlatzincats volverían a poblar Tecaxic y le cambiarían el nombre a Calixtlahuaca, y cuando él fuera emperador lo volvería a arrasar de nuevo, al igual que antes lo habría de hacer Tizoc. Sé cómo te sientes. Era necesario hacer esto, dijo Axayácatl a manera de disculpa por no haberle avisado de sus planes. Antes de que digas algo, quiero recordarte unas palabras que me dijera alguna vez tu abuelo Netzahualcoyotl. Moctezuma volvió a ver a su padre cuando mencionó al hombre que más admiraba en el mundo, por las historias que en toda su vida había oído sobre él. Una vez me dijo que la única manera de vencer a la religión del mal era hablando su propio lenguaje de la muerte. Me explicó que por desgracia había la necesidad de matar mucho, casi de forma incesante, nunca tener miedo o duda de hacerlo, debido a que esa religión estaba afincada sobre esos cimientos. Para alcanzar la gran luz a la que estás destinado, para llegar a ser su líder y así estar en posibilidades de destruir una oscuridad igual de inmensa algún día, tienes que hacerles creer que eres como ellos y de preferencia hacerles creer que eres mejor que todos ellos. El más asesino, el más fiel adepto del culto a Huitzilopochtli, el más inhumano. Esa es la única manera. Así fue como Yoyontzin sobrevivió todos esos años escondido muy bien su repulsa a matar y se erigió como uno de los pilares fundadores del imperio. Él hizo todo eso para honrar el sacrificio de su padre Ixtlilxóchitl, quien se dejó inmolar para salvar a su hijo y así salvar a la toltequidad. Por esa razón, todos ellos creen que tu abuelo fundó la Triple Alianza para el engrandecimiento de los dominios del Tzitzimítl, sin saber que lo planeó para dominar el Anáhuac y devolverlo a su verdadero dueño Quetzalcóatl cuando llegue el día en que habrá de retornar como nos los prometió, en el año 1 Caña. Moctezuma seguía en silencio. No tenía ánimos para contestar algo a su progenitor. Sentía su alma destrozada y su corazón triturado por lo vivido recientemente. Sé lo que sientes, hijo. Sé que no es fácil hacer esto para los que hemos abrazado el culto a un Dios que no ve con buenos ojos que los seres humanos acabemos con la vida de otros seres humanos. Pero sabes bien que era necesario que pasaras por este trance que acabas de pasar. Sabías que este momento llegaría y lo tenías que hacer tarde o temprano, como así lo hacen casi todos los muchachos de Tenochtitlan, y lo harán tus hermanos y tus primos. Lo tuvo que hacer tu abuelo y lo tuve que hacer yo. También lo tendrá que hacer Nezahualpilli. Matar para no morir es parte de la vida de cada soldado de mis batallones desde que en el Anáhuac la verdad sucumbió ante la mentira. Vivimos en un mundo en que el pensamiento que predomina es que si no matas, mueres, pues el embrujo de un Dios maligno ha nublado la mente de un pueblo engañado. Tú no puedes ni debes morir. Necesitas aprender a conservar tu vida para cumplir el destino que te ha señalado nuestro ancestro Seacatl Topiltzin, quien recibió sus instrucciones de nuestro dios Quetzalcóatl. Y para que yo pasara por este trance de matar a mis primeras víctimas, mandaste a tu ejército a arrasar a todo un pueblo. No, claro que no lo mandé a arrasar por ti. El cacique Tomecuxolotl se sublevó a la Triple Alianza y había que sentar precedente de que ninguna nación vasalla del imperio puede interrumpir sus obligaciones de pagar tributo sin recibir un castigo ejemplar. Bien sabes
que todo esto es parte de un plan que tu propio abuelo ideó, para que cuando los hombres de Quetzalcóatl lleguen a las costas del oriente y tú seas emperador, les facilites su labor y les devuelvas estas tierras a quien debe ser su dueño, al Dios que creó todo lo que existe. Quizá por ahora no puedas comprender bien lo grandioso de ese plan que los hombres más sabios idearon hace mucho tiempo. Quizá todo te parezca estar al revés y no tener sentido, pero por ahora lo único que tienes que entender es que todo esto es parte de ese plan. Estas matanzas son necesarias para que se vaya creando odio hacia los mexicas y a su dios Huitzilopochtli. No te enfoques en lo que está destruido, sino en el futuro que va a nacer. El Anáhuac entero va a recibir una nueva vida, un renacer que lo sacará de estar bajo el sombrío poder de Tezcatlipoca. Pero para que eso suceda, primero tendrá que morir y luego emerger de sus cenizas. Estas personas deben ser consideradas como mártires que han dado su vida en sacrificio para un bien que en el futuro mucha más gente gozará. Padre e hijo siguieron su camino mientras continuaban hablando. En el poniente el sol bajaba al ocaso entre un mar de llamas. Sin sentirlo se fueron alejando de la devastación y se dirigieron a lo alto de un basamento escalonado donde el humo de las llamas no se percibía tan fuerte. A lo lejos podía ver a los soldados en frenesí, cometiendo latrocinios y despojos. Me siento muy triste. Pienso que en este sitio le he fallado a mi Dios, que Tezcatlipoca, su contraparte, ha ganado, utilizándome para regar su maldad. Ha poseído mi cuerpo para matar muchos inocentes. Debes ser fuerte. Sabes bien para quién trabajas. Es tu deber engañar a todos los hombres que te observan y dudan de tu lealtad a su dios Huitzilopochtli. Esos seguidores de la oscuridad deben creer que sus dudas son infundadas. Todos ellos deberán ver que eres capaz de matar hoy y deberán ver que serás capaz de matar mañana, cuando seas tú la persona que recibirá el puñal de sacrificio en lo alto del templo mayor y podrás matar a cientos de víctimas en las fiestas del imperio y sus religiones. Creo que lo puedo hacer. Ahora siento que sería capaz de matar a miles y miles. Ya nada me importa. El hombre tecolote ha ganado. Dicho eso, Moctezuma sintió que había estado sujetando como sin darse cuenta un pequeño objeto hecho de piedra. Abrió su mano y se acercó la piedrecita a la cara para hablarle casi a gritos. Las lágrimas salían de sus ojos a raudales. Has perdido hoy, pedacito de piedra que nada vales. Te han derrotado. Tu enemigo mortal ha ganado este combate que se estaba dando adentro de mi corazón. Yo ya pertenezco a Tezcatlipoca. Soy uno más de los suyos. He matado a seres humanos tal como él nos pide que hagamos para destruir la creación de tu padre Ometeotl. Después de lanzar esos exabruptos, Moctezuma arrojó lo más lejos que pudo el pedazo de piedra labrada en dirección de las estelas de humo que arrojaban los casi extintos fuegos del arrasado poblado. La figurilla de mármol que su abuela Totoxtli le había dado y que representaba al numen blanco y barbado que había llegado del oriente para combatir al maligno que se había apoderado de las naciones del Anáhuac desde hacía muchas gavillas de años, trazó una curva en el aire y se perdió al caer entre la alta hierba silvestre y la vegetación de enmarañados matorrales. Comprendo cómo te sientes y no hay nada que te pueda decir en este momento que consiga enjugar tus lágrimas, hijo. Tan solo voy a decirte que no te dejes abatir por la debilidad y el desaliento. Debes ser mucho más fuerte que esto.
dijo Azcayácatl al ver la acción de su vástago. Después se alejó de él con rumbo al centro del poblado, en donde lo esperaban sus subalternos. Moctezuma se quedó ahí sentado por el resto de esa infausta noche, rumiando sus amarguras hasta que el frío de la madrugada comenzó a descender y la luz de la luna, que sería llena en 2 noches más, dejó de cobijarlo porque ya se había sumido en el horizonte.